Bueno, pues nada, aquí estamos. Buenas tardes. Estamos en Encuentros en la Red, hoy con un programa muy especial porque vamos a hablar de administraciones públicas y diversidad. Este encuentro está organizado desde UGT, desde la Vicesecretaría Confederal de UGT y la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales de la Federación de Empleados y Empleadas Públicas de UGT, y tiene mucho que ver con un programa que nos ha cofinanciado la Dirección General de Migraciones y Atención Humanitaria a través del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones. Este programa, que habla de las administraciones públicas y la diversidad, es uno de los trabajos que estamos realizando desde hace más de 20 años en UGT, trabajando por una política de inclusión, por una política de equidad, de igualdad, donde todas las personas que viven en nuestro país tengan igualdad de derechos. Estamos en una situación muy compleja porque las modernas migraciones han hecho que el mundo sea un mundo cada vez más interconectado y a la vez salimos de un COVID, con lo cual la situación se ha vuelto realmente difícil. La realidad, con COVID o sin COVID, es que estamos en un mundo conectado donde la diversidad es una realidad y donde las administraciones públicas debemos realizar una gestión que sea una gestión, una política de equidad para que todas las personas, independientemente de su origen, de su condición social, de su capacidad o cualquier otra característica, tengan igualdad de oportunidades. Y precisamente el Ministerio de Migraciones, el Observatorio de Migraciones y UGT están comprometidos con con unos servicios públicos inclusivos. Tenemos un dicho en la casa que es importante: la sociedad es diversa y los servicios públicos también tienen que ser diversos, y construir una sociedad unida frente al racismo y la discriminación. Para hablar de todo esto, para hablar de la situación, de la realidad de la diversidad social hoy, tenemos nada menos y nada más que a Hannah Hayut, secretaria de Estado de Migraciones, nacida en Zaragoza, de origen libanés, con amplia experiencia política, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, experta en geopolítica, que a mí esto me parece impresionante, y estudios estratégicos, Hanna, y acabas de llegar a la Secretaría y te has encontrado que has tenido en 5 meses que gestionar todas las políticas de migración en medio de un proceso muy difícil que hemos vivido todo el país, como ha sido el coronavirus. Ahora vamos a hablar con Hanna, pero voy a seguir presentándoos a nuestras compañeras. Cristina Antoñanza, vicesecretaria de UGT, nació en La Rioja, es bióloga y experta en salud laboral, pero sobre todo es una compañera sindicalista, y lo digo de todo corazón, comprometida con la igualdad y la equidad en todos sus sentidos, con la igualdad de género, con la igualdad cultural, con la igualdad de origen, con la igualdad por distintas capacidades. Como vicesecretaria ha impulsado políticas feministas en el sindicato y ha trabajado y sigue trabajando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, así como en la construcción de un estado de bienestar con alcance universal. Y no menos importante, y además muy querida, tenemos a Carolín Fernández de la Hoz. Carolín nació en Mallorca. Ahora os voy a explicar por qué digo esto de dónde nacieron y de su origen. Y es directora del Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia. Es de origen alemana, que esto es importante decirlo, y es doctora en medicina y también es experta en epidemiología, que aunque hoy no vamos a tratar de este tema, bueno, pues es un dato a tener en cuenta por la situación que tenemos. Desde la dirección del Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia ha hecho numerosos estudios e informes sobre la evolución de la sociedad española en torno al racismo, pero no ha quedado solo en los informes, sino que ha hecho propuestas y lidera proyectos para conseguir unos servicios públicos que sean inclusivos. Decíamos que hablamos de dónde habéis nacido y de vuestro origen, porque esto es importante para subrayar
que somos una sociedad realmente muy diversa. Yo, por ejemplo, mi padre nació en México y soy española. Entonces, muchas veces cuando hablamos de inmigración parece que estamos hablando de algo que es externo, o sea, que es lejano, y sin embargo, todas nosotras de una manera u otra somos hijas de esta diversidad también, ¿no? De esta diversidad. Y quería subrayarlo porque en un encuentro con Sami Nair, un día me regañó muchísimo porque le dije que era francés, de origen argelino, y me dijo, no se dice eso. Y yo dije, pero Sami Nair, pues si eres francés, de origen argelino. Y dijo, yo soy del lugar donde vivo. No importa de dónde vengamos, lo que importa es dónde vivimos. Y donde vivimos somos ciudadanos del país donde estamos. Entonces, en España todavía hay que recordar, creo, porque llevamos menos años de migraciones, que somos una sociedad muy diversa y que todas y todos tenemos algún familiar que ha emigrado o descendemos de personas que emigraron. En otros países, como es el caso francés, esto ya ha quedado como fuera del discurso porque se da, por supuesto, que todas las personas, vengan de donde vengan, son franceses, ¿no? Sin embargo, en España todavía nos cuesta entender este proceso y seguimos hablando de extranjeros. De esto vamos a hablar en nuestro primer bloque, de la realidad de las migraciones en nuestro país. Y como la secretaria de Estado, Hannah Hayou, tiene muy poquito tiempo y ha sido súper amable al atender esta llamada, este encuentro, pues si te parece, vamos a empezar contigo. Yo te quería comentar, hace años, cuando empezamos los proyectos en UGT, bueno, pues era una época donde la inmigración era relativamente muy pequeña, y a partir de los años 90 empezó a aparecer más población que venía de fuera. Decía el colectivo IOE que España había pasado de ser un país de inmigrantes, porque estuvimos emigrando durante muchísimos años, en los años 50 y 60, si recordamos, después de la Segunda Guerra Mundial, a los países que nos llamaban los trabajadores invitados, y luego empezó a venir personas de todo el mundo a nuestro país. Tú has llegado en un momento, o sea, llevas 5 meses aquí con el coronavirus y en un momento de unas circunstancias muy difíciles, y sin embargo habéis dado grandes pasos en el Ministerio, como es la situación de regular la situación de los menores migrantes para que puedan trabajar, flexibilizar los papeles para las residencias y para el trabajo, y os encontráis además en un ministerio que no solo habla de migraciones, sino que habla de inclusión. Y me gustaría preguntarte, Hannah, cuáles son los grandes retos que tenemos hoy en nuestro país con respecto a la convivencia, a la inclusión y a los derechos de las personas de origen extranjero. Pues, ¿me oís, verdad? Sí, perfectamente. Vale, gracias. En primer lugar, muchísimas gracias, Luz, por tu maravillosa introducción, muy humana, muy, muy real, muy teniendo en cuenta aspectos como la diversidad, porque yo creo que todos somos muy diversos. Hay que tener en cuenta, como bien has dicho, que todos hemos sido inmigrantes en nuestros países y hemos recibido también mucha inmigración. Entonces, creo que es una introducción muy acorde con la realidad de lo que pasa en España ahora mismo. Así que te agradezco esa introducción que has dado y la presentación de las personas que participamos hoy aquí, entre ellas Cristina. Hola Cristina, encantada de participar contigo en este debate, y con Caroline, a la cual conozco bastante y bueno, como bien sabéis, el OVERAC está dentro de la Dirección de General de Inclusión y Atención Humanitaria y realiza proyectos maravillosos y bien conocidos. Para mí este encuentro es importante porque nuestra sociedad es una sociedad en cambio, es una sociedad que tiene que poner en valor y en positivo, como ya ha hecho en distintas ocasiones el ministro Escrivá, lo que es la inmigración en términos generales. Hablamos de la inmigración en positivo. Además, creo que esta campaña es importante porque para presentar, yo soy servicios públicos porque lo público es diverso como lo es la ciudadanía, y es que es una realidad. Contribuir con este tipo de campañas a la sensibilización e información en la igualdad de trato y no discriminación de empleadas y empleados públicos es para nosotros muy importante, porque tenemos que estar todos en el contexto de cómo tratar a los demás o cómo les gustaría que les trataran. Por cierto, quiero hacer
un pequeño, voy a pararme aquí para reflexionar en lo que has dicho antes de Saminair. Yo también creo que somos de donde nacemos. Es importante no olvidarse nunca de los orígenes porque están ahí y contribuyen a hacer de nosotros lo que somos en nuestras vidas actuales, ese background que llevamos con nosotros y que nos hace ser quienes somos. Pero es cierto que el hecho de poder elegir lo que tú quieres ser es importante. Entonces, uno es donde vive, donde se relaciona, es de donde crea su propia sociedad, entorno y familia. Y eso es importante porque si no, no te sientes parte de la sociedad en la que vives. Y eso es un proceso que se hace de forma bidireccional, tanto por la persona en la que llega como en la persona que te recibe en el país de acogida. Volviendo un poquito a lo que es el proyecto del que estabas hablando, gestión de la diversidad, de la diversidad de la función pública, que lo lleva a cabo la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales de la FES-PUGT y está financiado en una convocatoria de subvenciones que llevamos a cabo desde la Secretaría de Estado de Migraciones, como bien has dicho, a través de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, que por cierto antes se llamaba de Integración y le cambiamos el nombre por Inclusión, porque integración no siempre tiene por qué implicar inclusión, pero inclusión sí que tiene que implicar integración, que gestionan, entre otros, el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, los que se conoce como fondos FAMIS. También has mencionado, y yo también lo quiero hacer, que la Secretaría de Mujer y Política Social lleva ya 20 años, felicidades por este cumpleaños, desarrollando proyectos por la igualdad de oportunidades y la convivencia intercultural en el ámbito educativo. Algunos de estos proyectos, como bien sabéis, están financiados por la Secretaría de Estado de Migraciones y queremos felicitaros por el gran trabajo que Ay, realizáis. muchas gracias. Claro, hay que poner en valor cuando este tipo de proyectos se hacen y piensan en la diversidad, en la igualdad, hay que ponerlo en valor porque somos muchos actores, ¿no?, que coincidimos para trabajar juntos. Bueno, además, a petición del Overaxe también hemos incluido como prioridad la sensibilización y formación de las empleadas y los empleados públicos en la defensa de la igualdad, combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia en general. Tenemos que trabajar todos en el discurso y creo que ahí vamos de la mano y esto es fundamental. El discurso es fundamental, sobre todo porque a través del discurso podemos cambiar la percepción social, ¿no?, de a veces de lo que se tiene por conceptos muy estratificados o de lo que son ciertos colectivos de migrantes. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que trabajar todos para hablar de la migración en positivo, porque es una realidad desde el ámbito económico, social y cultural, ¿no? Siempre es ese enriquecimiento de la sociedad que comentabas antes. Estamos abocados inevitablemente a la diversidad. Vamos a aprovechar la riqueza que conlleva. Eso es lo inteligente. Me preguntabas sobre los retos. Pues mira, el primer reto que hemos tenido es el COVID, en líneas generales. En realidad llegamos a la Secretaría de Estado e inmediatamente nos dimos cuenta de que teníamos a los menores no acompañados, que los menores no acompañados que estaban en España tenían residencias no lucrativas, que estaban en situación regular, pero que no podían trabajar. Entonces, lo que hicimos fue darles una autorización de trabajo porque pensamos que los itinerarios de inclusión sociolaboral son muy positivos para que estas personas se sientan parte de nuestra sociedad. Nos parece un elemento esencial. Entonces, bueno, pues les dimos la autorización de trabajo y además ya hacemos un seguimiento de esto, sabemos que ha tenido un impacto muy positivo. Estamos trabajando en un tipo de políticas con una óptica de acompañamiento, especialmente quiero remarcar sociolaboral, porque es importante que la persona se sienta útil y parte de la sociedad. Y el trabajo, como bien dice el ejemplo, dignifica a las personas y muchas de ellas lo único que te piden es tener un trabajo digno, ¿no? Como el resto de, bueno, pues también como los españoles que viven aquí en España y no tienen trabajo, los españoles de nuestra sociedad que están pasando una situación muy difícil. Lo comentaré un poco más tarde, pero como ya lo estoy diciendo ahora, pues de ahí políticas también como el IMV para aquellas personas que están en situación vulnerable, porque esto está en relación con el hecho de que la persona que viene de fuera se tiene que adaptar y la persona de dentro la tiene también que aceptar, pero las personas solo se aceptan cuando también tienen vidas completas. Entonces, ayudar a estas personas que están en situación de vulnerabilidad también ayuda a que estén más preparadas para recibir a los demás. Necesitamos sociedades cohesionadas, sociedades que se encuentren bien y en eso tenemos que trabajar todos. Por otra parte, cuando nos centramos en temas migratorios específicamente, hablamos de una migración que sea regular, segura y ordenada,
¿vale? Todos estos puntos se relacionan entre sí. Sabéis que desde la Unión Europea también esta es la política que se sigue en conjunto y es en lo que estamos trabajando. Bueno, cuando vinimos, llegamos a la Secretaría de Estado, nos dimos cuenta que teníamos que impulsar una serie de medidas importantes. Lo primero que hicimos, como bien os he comentado, es lo de los menores no acompañados, pero además llegó el COVID. Cuando te encuentras con una situación tan dura, lo que tienes que garantizar es la seguridad jurídica de los ciudadanos que están en el país, los ciudadanos nacionales de terceros países y que encima por el COVID, el cierre de fronteras, la enfermedad per se, pues se encuentran en una situación muy delicada. Cuando se declaró el estado de alarma, lo que hicimos fue blindar el sistema de acogida, es decir, no dejamos que nadie saliera del sistema y que estuviera protegido. Son medidas que dan seguridad jurídica a aquellos solicitantes de asilo y en la parte humanitaria, el sistema de acogida que teníamos en la red en su conjunto. Entonces, bueno, pues mantuvimos a todas las personas dentro del sistema para que ninguna persona se sintiera insegura y pensara que tenía que salir, al revés, los protegimos dentro del sistema. Además, a través de una declaración responsable, los solicitantes de asilo en situación de extrema vulnerabilidad, por ejemplo, víctimas de trata, personas enfermas, etcétera, que no habían podido formalizar su solicitud antes de la declaración del estado de alarma, pudieron acceder al sistema de acogida. La cifra superaba las 2.000 personas. También les acogimos dentro del sistema. Hemos tenido además que cambiar el sistema de gestión porque tenemos una unidad de trabajadores sociales, que es la que deriva a las personas a una plaza u otra dentro del sistema de acogida, y como era una unidad de trabajo presencial, la tuvimos que hacer telefónica y con un sistema de traducción, pero además de la noche al día. Se hizo, ha tenido un gran éxito, hemos facilitado al máximo su acceso, las personas solo debían acceder al mismo DRL y pedir cita previa, como se había hecho hasta el momento. Bueno, ha funcionado de manera muy ágil y muy efectiva. Además, también trabajamos en la urgencia sanitaria. A través de una acción interministerial y un protocolo nos encargamos de agilizar los expedientes de profesionales sanitarios extranjeros en situación regular, facilitando más de 500 autorizaciones de trabajo o a aquellas personas cuyo expediente se encontraba en trámite en las oficinas de extranjería. Agilizamos el proceso, todas estas personas se pudieron poner a trabajar en el ámbito sanitario de manera muy rápida. Tuvimos también que fijarnos en aquellos sectores económicos que necesitaban mano de obra urgente, como era el campo. Entonces, trabajamos como coproponentes en un Real Decreto del sector agrario en el que aquellos jóvenes que estaban en situación regular, como son los jóvenes nacionales de terceros países de 18 a 21 años, que tenían residencias, como pasaban con los menores no acompañados, no lucrativas, les dábamos autorización de trabajo para trabajar en el campo. Entonces, bueno, ahora además, a partir de septiembre, aquellos que hayan trabajado en el campo y tengan una actividad laboral continuada podrán renovar su residencia por otros 2 años. Esto es importante, ¿por qué? Porque tú estás manifestando el deseo de que esas personas que que están contribuyendo a nuestra sociedad puedan participar de pleno derecho, puedan trabajar, contribuir. Bueno, pues es una forma de inclusión bastante importante. Creo que se ha puesto manifiesto que los inmigrantes también tienen un rol fundamental en los momentos de crisis, como ha sucedido, por ejemplo, por hablar de este caso específico, en el sector agrario, y bueno, pues hay que ponerlo de manifiesto. Además, Hanna, sí. perdón. Sí, te iba a hacer una pregunta muy concreta, si no te importa, porque me ha Dime. llamado mucho la atención. Mira, cuando hace 20 años, justo, ya pintamos canas de estos 20 años, nos ha llevado las canas, hace 20 años empezaron a llegar las primeras mujeres para ocupar los puestos de trabajo en el empleo doméstico, en las residencias, en ayuda a domicilio, y dejaban a sus hijos en los países de origen. La reagrupación ha sido en estos años muy complicada, pero creo que una de las políticas que estáis impulsando ahora mismo desde la Secretaría de Estado es la reagrupación familiar. No me equivoco, ¿verdad? No, eso es no te equivocas. Nosotros hemos hecho una batería de instrucciones y de medidas para dar seguridad jurídica a las personas que tienen residencia por arraigo y la reagrupación familiar, exigiendo menos requisitos económicos. Esta es una de las grandes demandas que ha habido siempre en el mundo, bueno, en el ámbito de las migraciones, y nosotros lo estamos llevando a cabo. También hemos hecho una orden ministerial
para prorrogar la renovación documental y que nadie se quedara pues estancado o que se le había terminado, por ejemplo, habían expirado sus papeles durante el periodo de alarma. Yo creo que hemos hecho una serie de medidas muy importantes para dar seguridad jurídica a todo el mundo. Hemos hecho un gran esfuerzo, el Gobierno de España ha dado una respuesta contundente y rápida a toda esta serie de cosas pues, que acabo de explicar. Y son demandas que llevan mucho tiempo en esta, por ejemplo, de la reagrupación familiar, por ejemplo, demandando y nosotros pues la hemos hecho efectiva. Igual que con los menores, porque los menores no acompañados los teníamos aquí con residencias no lucrativas. Es decir, ya son personas de situación regular. Si el Estado trabaja en darles una cobertura social, económica, a estos chicos se les trata dentro de nuestro sistema, se invierte en ellos, pues qué menos que hacerles partícipes a través del trabajo de nuestra sociedad. Es la manera más digna de hacerles sentir parte, porque además colaboran en el ámbito económico y en el enriquecimiento cultural, etcétera. Entonces, bueno, no podemos tener a esas personas, no poner a esas personas en itinerarios de inclusión sociolaboral significa marginarlas en cierto sentido. Entonces, son cosas que para nosotros son elementos básicos. El ministro Escrivá, cuando llegó aquí, creó la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión, que es una de las grandes novedades que existe en nuestro ministerio. Y es una de las grandes aportaciones que estamos haciendo. Bueno, yo creo que el IMV es una gran prueba de ello, ¿no? Es una gran prueba de ello. Me preguntabas también un poquito por los retos, os voy a contar un poquito por los retos y voy a contar un poco nuestros retos y quiero dar paso también a mis compañeras para que todo el mundo tenga ocasión de contar las cosas tan interesantes que se van a comentar hoy aquí. Bueno, pues nuestros retos también se encuentran en la mejora del sistema de acogida. Estamos haciendo un estudio muy cauteloso del sistema que tenemos en la actualidad y lo que se está haciendo en el resto de los países de la Unión Europea. Sabéis que nosotros, como bien he dicho antes, vamos de la mano de las políticas que se están llevando a cabo desde la Unión Europea y, bueno, pues todos los Estados miembros tenemos que participar y poder adaptar el sistema de acogida también a las necesidades actuales, para asegurarnos de que esta red es segura para las personas más vulnerables y que funciona como es debido y que no deja a nadie desprotegido. Vamos asimismo a hacer una modificación del reglamento y de la ley de extranjería. Eso ya lo mencionó el ministro Escrivá tanto en el Congreso como en el Senado en distintas comparecencias y nos parece un elemento fundamental, sobre todo en 3 artículos específicos en relación a menores a extranjeros no acompañados que ya nos solicitó en su momento el defensor del pueblo y que ya el ministro Escrivá contestó. Entonces, bueno, tenemos que adaptar la ley y el reglamento a las necesidades actuales, porque en algunas cuestiones ha quedado obsoleto. Y bueno, pues esta es un poquito nuestra línea en lo que es el sistema de acogida y también en lo que es desde la Dirección General de Migraciones lo que supondría la reforma del reglamento. Estamos con esas cosas que son nuestros principales retos ahora mismo, no dejar a nadie atrás, facilitar un camino inclusivo, sin trabas administrativas, que a veces hay demasiadas, y adaptarlo a la realidad migratoria de nuestro tiempo. Esta Secretaría de Estado ve en las migraciones un fenómeno 100% positivo. Defendemos la diversidad como un valor añadido y la migración como una fuente de riqueza, no solo económica, sino cultural, porque a veces parece que se queda solo desde el ámbito económico cuando no es una realidad, también es desde el ámbito cultural. Somos todos un poco mezcla de muchas historias. Si os parece, voy a terminar con la Secretaría de Estado porque tienes una reunión ahora urgente, pero quiero terminar con una pregunta un poco diría yo a pie de calle, porque me sucedió hace un tiempo. Mira, estoy completamente de acuerdo, no solo estamos de acuerdo en UGT, sino que nos aplaudimos la iniciativa de cambio de reglamento. Decía Javier de Lucas, un profesor sobre racismo, que el reglamento sobre inmigración era una especie de laberinto imposible de entender para cualquier persona, bueno, que es que es muy difícil comprender cómo poder ir dando los pasos para llegar realmente a la regulación, con lo cual lo aplaudo totalmente. Pero mi pregunta no va por aquí, mi pregunta va dirigida a los chicos y chicas que ya forman parte de segundas y terceras generaciones en este país. En un encuentro, un joven, sus padres eran de origen magorebí y había nacido aquí, me dijo, señora, ¿yo hasta cuándo voy a ser inmigrante? Y a mí esa pregunta se me quedó grabada porque yo le dije, ¿pero tú dónde has nacido? Y dice, aquí.
Dice, pero soy inmigrante. Entonces, me parece que sería muy bonito que explicaras qué es la inclusión, quiénes somos y por qué es tan importante la igualdad y la acogida. Es una gran pregunta, Luz, es una gran pregunta. La inclusión es la medida por la cual tú realmente haces parte a la población migrante de la sociedad a la que pertenece en su contexto actual. Es decir, si estamos hablando de España, sociedad española. Eso es incluir a los demás, aceptar la diversidad como algo propio. Y yo creo que eso es fundamental y nos tenemos que reconocer en la diversidad. Es cierto que una persona, cuando nace aquí, tú has hablado de segundas y terceras generaciones, es un término un tanto controvertido del que podemos hablar otro día, pero es cierto que es una persona que nace, se cría aquí con las políticas que le proporciona pues, el estado de acogida, con las amistades del estado de acogida. Es una persona, es nacional 100%, pero es verdad que también tiene un origen por el cual le hace ser una persona diversa de otro país. Eso es enriquecimiento. Yo no creo que haya que dejar una cosa para ser otra. Nunca es positivo. Las políticas asimilacionistas nunca funcionaron bien. Es decir, nosotros tenemos que hacer procesos de acogida e inclusión en la que la persona que venga de otro país y sea parte de nuestra sociedad se sienta como tal y ya que decir las personas que ya han nacido y han crecido, ¿no? Y han tenido una infancia y una experiencia vital en el país de acogida. Pero Que es, aportando su baraje cultural, ¿no? O claro, aportando sus raíces. si dejamos el bagaje cultural de esa persona fuera, en realidad no aporta el enriquecimiento que tiene viniendo de otra cultura de la cual aporta su visión, su forma de comer, su forma de entender el mundo, su escritura, su lenguaje, sus historias, sus canciones, sus tantas cosas importantes. Es que es ese background de nuestra vida, la de todos, la que traemos con nosotros, la que nos hace una parte distinta y a la vez de la sociedad en la que vivimos. No podemos olvidar quiénes somos, porque entonces, ¿qué aporte podemos? Aparte de que luego esto crea un conflicto identitario, que sería otra discusión que tendríamos aquí muy fuerte. Entonces, realmente, si trabajamos en no apreciar la diversidad del otro, lo que hacemos es, al no ponerla en valor, pues que esa persona o se avergüence de la otra parte que tiene o que no la mencione o que no la considere. ¿Qué necesidad? Somos como somos y lo que traemos siempre es riqueza para la sociedad en la que vivimos. Y a la vez lo que en los estudios universitarios, los Erasmus, en las nuevas profesiones, lo que más se valora es precisamente esto, el conocer otras culturas, tener Claro. otros idiomas, porque estamos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, realmente bueno, pues cuantos más conocimientos culturales de relación tengas, más se enriquece también el país de acogida y más enriquecemos los derechos humanos y la transmisión a través de esta nueva realidad que es la globalización, ¿no? Y también entiendes las cosas en su contexto, que es muy importante. A veces tendemos a emitir opiniones sesgadas sobre ciertas cosas porque creemos o tenemos una idea ya hecha de cómo son. Sin embargo, cuando una persona viaja o en las Erasmus, yo fui en mi época alumna de Erasmus, que es una época maravillosa de la vida, como tantos otros españoles, y ves las cosas de otra manera, ¿no? Las pones en contexto, porque las culturas también tienen contextos. Quiero decir, a veces se piensa de una manera determinada, pues por la crianza, por la infancia, la forma de ver la vida. Es importante entender todo en su contexto, abre más la mente y creo que es importante. España es un país muy generoso, es país receptor de inmigrantes, fue un país de inmigrantes también, y de hecho todavía hay muchos españoles por el mundo. Una de nuestras políticas en la Secretaría de Estado es la subdirección de inmigración. Tenemos muchas personas españolas que todavía viven en otros países y que sienten un amor por su tierra enorme. Sabes que tenemos programas muy interesantes sobre nuestros colectivos emigrantes fuera, los españoles en el exterior, y entonces entendemos, ¿no?, lo que se siente cuando se está fuera, porque lo vivimos a través de nuestros españoles en el exterior. Quiero remarcar antes de irme que es muy importante trabajar en procesos de interculturalidad, no tolerar al otro. La palabra tolerancia es una palabra que no me gusta, sino sentir al otro como igual, ¿no? Y el aporte tan importante y enriquecedor que hace siendo parte de nuestra sociedad, ver la migración en positivo, y pensamos que los itinerarios de inclusión sociolaboral son fundamentales,
porque no solo enriquecen a nuestra sociedad, lo vuelvo a decir, es el ámbito económico, sino desde el cultural, social y político, de todos los ámbitos también. Y todas estas políticas migratorias, las de inclusión, se complementan y se solapan, y hay que tenerlo muy en cuenta. Como bien he citado antes, yo creo que el hecho de que las personas se sientan integradas es fundamental, y no solo para las personas inmigrantes, sino para aquellas también españolas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y creo que el IMV lo ha puesto de manifiesto. Así que bueno, Muchísimas gracias, Hanna. encantada, Bueno, no, a muchas vosotros por haberme invitado. gracias. A A ver vosotros, sí. si tenemos posibilidades de hacer otro encuentro en la red. Nos despedimos de ti porque sabemos, nos decían, tiene muy poco tiempo y te hemos robado ya mucho, ¿eh? Entonces, te damos mucho las gracias. Gracias a vosotros. Siempre hay que tener tiempo para las cosas importantes. Y esto no es. Gracias a vosotros por trabajar en las cosas. Muchas gracias, Hanna. A vosotros. Buena Bueno, pues tarde. Hasta seguimos. luego. Buenas Buenas tardes, tardes. Hanna. Adiós. Adiós. Gracias. Pues seguimos en Encuentros en la Red hablando de administraciones y diversidad, y ahora vamos a seguir con Cristina Antoñaza, vicesecretaria de UGT, que, como decía, ha impulsado las políticas de igualdad migratorias. Bueno, es una gran defensora de la equidad. Cristina, estábamos hablando de sociedades inclusivas y hablábamos de la regulación del reglamento de los trabajadores, de las personas migrantes. UGT tiene un papel fundamental en el acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras de origen inmigrante, y a mí me gustaría, si nos puedes explicar dónde pueden acudir, qué estamos haciendo desde UGT para defender sus derechos, informarles, orientarles, sobre todo en una situación tan compleja como la que tenemos ahora, pero llevamos más de 20 años con oficinas de atención a personas migrantes, ¿verdad? Sí, como tú decías, buenas tardes. ¿Me oyes bien, verdad? Sí, fenomenal. Vale, buenas tardes a todas. Es un placer y gracias, Luz, a la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos por la invitación de estar aquí y poder comentaros y deciros un poco, pues, que como tú apuntabas, desde UGT llevamos ya más de 20 años trabajando en colaboración también con, ahora mismo es el Ministerio de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, o Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero en general con las distintas secretarías de Estado, de Migraciones, direcciones generales, pues a través de los programas con nuestros centros en las distintas comunidades autónomas. Hay que decir que nosotras o nosotros no somos un centro propiamente de extranjería, sino que como sindicato a lo que más nos dedicamos en estos centros y las compañeras y compañeros que están en ellos, en las distintas comunidades autónomas, es abrir una puerta a todas esas personas migrantes que vienen a nuestro país y necesitan y están buscando trabajo y en muchas ocasiones pues formación, pequeños cursos de formación que les podemos ofrecer y por lo tanto esa es la labor que llevamos haciendo ya, como tú decías, desde hace más de 20 años en el sindicato. Y algo muy importante, porque esa es nuestra labor en muchas de nuestras sedes de UGT a lo largo de todo el territorio, ¿no? Y eso pues sí que es muy importante, es información de primera mano, de búsqueda de empleo, de también de buscarles también redes de apoyo, ¿no? Entre las relaciones que establecemos desde el sindicato con las distintas asociaciones de migrantes o las distintas administraciones públicas en las comunidades autónomas, ¿no? Y creo que es una labor muy importante porque en muchas ocasiones pues uno de los cursos que damos es español, ¿no? Para que poco a poco pues vayan aprendiendo nuestro idioma para aquellas personas migrantes que vienen a nuestro país y que no lo conocen. Oye, Cristina, pero además de hacer este trabajo tan fundamental, estáis haciendo un trabajo muy importante en la inspección, ¿no? Para que no haya situaciones de explotación con personas migrantes. ¿Nos podrías contar cómo...? Sí, como tú decías, ¿no? Esa es la labor más
dijéramos, sindical en nuestras sedes, con compañeros y compañeras que atienden directamente a aquellas personas migrantes que vienen, pero como nuestra labor de sindicato, una de nuestras principales funciones es el estar en los centros de trabajo. El estar en los centros de trabajo, y sí que es verdad que, como tú decías cuando nos presentabas y que tenemos que abordar, son personas migrantes, pero cuanto menos hagamos esa distinción, mejor. Es decir, para nosotras en el sindicato tratamos de igual manera a cualquier persona que venga y se nos acerque a pedirnos ayuda, o si estamos en una empresa, en un centro de trabajo, en una administración pública, en todas esas sectores que ahora forman parte de la Federación de Empleados y Empleadas de los servicios públicos de nuestro país. Nosotras atendemos a todo el mundo que está y ofrecemos nuestro servicio de asesoramiento, de denuncia ante la inspección, pero lamentablemente sí que es verdad que hemos tenido que denunciar en los últimos años explotación laboral que sufren migrantes, en muchas ocasiones mujeres migrantes que vienen a nuestro país a trabajar, que muchas veces vienen engañadas y que pues es nuestra labor, así como denunciamos otra serie de cuestiones que ocurren ante la inspección de trabajo en las empresas, pues obviamente, como no puede ser de otra forma, atendemos y denunciamos ante la inspección de trabajo. Aquí también quiero romper una lanza muy importante, porque también colaboramos con la Guardia Civil o la Policía Nacional, pero sobre todo con la Guardia Civil en las distintas comunidades autónomas. Incluso ellos hemos conseguido establecer esa red de comunicación y el hablar con ellos y con ellas para que cuando tenemos algún caso, pues son casos que es muy importante que tengamos, pues en este caso, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional con nosotros, porque nos hemos encontrado con situaciones muy complejas y complicadas, ¿no? Y como sindicato, obviamente, no podemos mirar hacia otro lado, nunca lo hacemos y vamos a seguir denunciando pues todas estas situaciones que van más allá todavía de la propia infracción laboral, ¿no? Que estamos hablando ya de situaciones penales de explotación, como es en nuestro caso de trata, pero por ejemplo de explotación laboral, ¿no? También en algún otro caso de explotación sexual o por razón de sexo, pero sobre todo como sindicato pues de explotación laboral, que lamentablemente pues en el siglo XXI y en un país como España pues también se produce, ¿no? Y hay que denunciarlo. Muchas gracias, Cristina. Vamos a continuar con Caroline. Como decíamos, Caroline es la directora del observatorio, que lo he dicho antes, ¿vale? Directora del Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, y desde el observatorio habéis hecho estudios sobre cómo se han ido modificando las actitudes de la población, decimos de origen, la población española con respecto al racismo. Yo me acuerdo hace muchos años, Caroline, que nos decía, España no es racista, pero claro, la proporción de población migrante que había era muy pequeña. Se hablaba de extranjeros, ¿no? De los que alemanes, de los británicos que venían de turistas, y no hablábamos tanto de migrantes. Entonces decíamos, España no es racista. Ahora España es un país racista, han cambiado las actitudes, tenemos que trabajar por cambiar el concepto de lo que es migrante o extranjero. Bueno, buenas tardes. Nada, encantada de estar aquí con vosotras, encantada de saludar a Cristina también y bueno, y de que nos hayáis invitado a este encuentro, ¿no? Con Aula y con vosotros, con Luz, llevamos mucho tiempo colaborando y yo creo que este proyecto en concreto, pues de alguna manera pone en valor la importancia que tienen los servidores públicos, ¿no? en la lucha también contra la discriminación, contra la intolerancia, contra el racismo y la xenofobia. No solo lo que se puede hacer desde las administraciones estructuralmente, ¿no? de intentar enfocar las políticas públicas hacia los derechos humanos, sino también lo que cada servidor público desde su trabajo puede ir haciendo, ¿no? Que verdaderamente también ayuda y vertebra la sociedad. Nosotros hacemos un estudio anual, una encuesta que la ha hecho hasta ahora el CIS, sobre las actitudes de los españoles hacia la inmigración, que se ha hecho durante 10 años
y lo que hemos ido observando es que la actitud de los españoles hacia la inmigración ha ido mejorando con los años, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿considera usted la inmigración positiva o negativa? Considerar la inmigración positiva oscila entre el 40% de los encuestados y el 60%, va en ese rango. Y bueno, pues es una curva que ha ido aumentando, ¿no? Ese porcentaje. Pero sí que ha habido momentos en los que esa actitud ha empeorado. Y lo vemos claramente, ¿no? Se vio que empeoraba cuando ocurrió la crisis económica del año 2008 y conforme fuimos saliendo de la crisis, la actitud volvió a mejorar. Y luego vimos también que esa variable y otras empeoraban con los atentados terroristas de París del año 2014 y luego con los atentados de Barcelona del año 2016. Vemos ahí 2 puntos de inflexión. Lo que significa que la actitud hacia las personas inmigrantes y hacia las personas extranjeras depende de muchos factores y depende de crisis económicas, que puede ser un factor que nos ataña directamente y que nos dé miedo que el extranjero tenga ventaja sobre nosotros, o de factores que probablemente están bastante alejados de nosotros, como puede ser un atentado en París, ¿no? Seguramente a la mayoría de los españoles les afectó poco eso, ¿no? Y ahí ya tiene que ver también la imagen que puedan dar los medios de comunicación de un grupo de población determinado, ¿no? Para que nuestra actitud empeore. Y ahora con la pandemia de COVID, obviamente, no tenemos todavía los resultados de esa encuesta, pero sí de los análisis que hemos hecho de discurso de odio en redes sociales, ¿no? Y vemos bueno, pues que también pasa otra vez lo mismo, por ejemplo, se ha echado la culpa a los chinos de la pandemia de COVID. A los chinos que viven aquí con nosotros, que no sé cada cuántos años van a China. O sea que realmente, como nos dice la filósofa Martha Nussbaum, a veces es mucho más fácil hacer caso al miedo que a los hechos verídicos y que a la ciencia, ¿no? Entonces, verdaderamente hay que trabajar en el relato y en proporcionar pues una información bueno, pues de calidad y conocer también, ¿no? De cerca a las personas extranjeras. Y me paro aquí para que podamos seguir haciendo, pues, ¿no? Para que la cosa sea un poco más pues o sea, pues siguiendo el hilo de tu discurso, que es muy interesante, lo de conocer al otro, UGT tiene un programa que además habéis subvencionado también desde la Dirección General contra los bulos, que es un programa fantástico donde se intenta contrarrestar todo este tipo bueno, pues de rumores, de inventos que se hacen sobre las personas migrantes. ¿Nos quieres explicar un poco, Cristina? No te oímos. Has apagado. Perdón, que había apagado el micro para no molestar. Pues como tú decías, Luz, ¿no? Pues lo importante que es romper esos mitos y romper esos bulos que pueden existir o que existen en nuestro país, y por eso ya el año pasado, como también tú decías, financiado por el Ministerio, pues hablamos y pusimos en marcha Trabajo Libre de Bulos, ¿no? Que es un programa para sensibilizar contra el racismo, ¿no? Queríamos que tuviera un espectro muy amplio, tanto de contenido como de su alcance, y hemos visto sobre todo lo importante, ¿no? Que hemos ido por varias ciudades, por varios territorios, impartiendo pues talleres, que es donde realmente ves y te sorprendes y te quedas sorprendida de cómo reaccionamos cuando nos ponen delante de nuestra cara, ¿no? Pues cuestiones que en muchas ocasiones las damos por hecho. Y este programa lo que hacía era recorrer por los bulos más frecuentes y desmontando esos bulos con datos reales y adaptados, que es lo importante, a cada comunidad autónoma, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando hablamos de datos a nivel estatal pensamos en mi ciudad no ocurre, en mi comunidad autónoma no ocurre, y entonces hemos ido desmontando esos bulos con estos talleres y con ejemplos que cogíamos de las propias redes sociales, ¿no? Benditas redes sociales, pero que también son una fuente de bulos muy importante. También fue nuestra sorpresa cuando en plena pandemia
que lo hablábamos, ¿no? Que en la pandemia también han corrido muchos bulos y fake news por las redes sociales, pues incluso medios de comunicación pues hicieron eco de estos talleres y de este informe que realizamos desde UGT, ¿no? Hablamos de racismo, hablamos de clasismo, hablamos de machismo, de homofobia, y por eso creo que es importante sensibilizar y sobre todo pues en muchas ocasiones, como cuando hablamos de esos micromachismos, ¿no? Poner de frente qué es lo que decimos sin darnos cuenta, hablamos o nos creemos, y por lo tanto esa es la importancia, ¿no? De que, como por ejemplo, pues en muchas ocasiones, y todas lo hemos oído, se dice que, o se hablaba, por ejemplo, ¿no? Pues con la renta mínima vital, pues esa paguita, ¿no? Que se iba a dar a algunos, y en muchas redes y muchos bulos, ya que esto era para migrantes, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo también importantísimo, el de sensibilizar, y una cuestión muy importante, sensibilizar en los centros de trabajo, que por eso la importancia de estos talleres que hemos hecho con compañeros y compañeras del sindicato, para que a su vez ellos sensibilicen a sus compañeros y compañeras en los centros de trabajo. Cristina, hay un bulo que es permanente y que Ana María de Corral siempre subraya, y es la creencia de que las personas que trabajan en este país, que son de origen inmigrante, no aportan a la seguridad social. O sea, que se llevan más de lo que aportan. No sé si tienes datos, pero me consta que una parte importante de la seguridad social son la aportación de las personas migrantes. Claro, o sea, lo que tú decías, las personas migrantes que trabajan en nuestro país aportan a la seguridad social lo mismo que aportamos cada uno de nosotros según nuestro salario y según las cotizaciones que tenemos a la seguridad social. Y existen los bulos de que, por ejemplo, pues, cuando van a darte una plaza de guardería, o cuando vas a tener pues, un subsidio o una renta, o en este caso la renta mínima vital que ha puesto en marcha el gobierno, este ministerio además, pues que parece que es solo para los migrantes, ¿no? Y aportan el 10% de los ingresos a la seguridad social. Por eso son ciudadanos y ciudadanas de primera, como lo somos nosotros. Y hay que ayudar, sobre todo, por ejemplo, con esta renta mínima vital, en las ocasiones que sea necesario, igual que se echa una mano y que hay que ayudar a las personas que hemos nacido en nuestro país, ¿no? Y por lo tanto creo que esos bulos es muy importante romperlo. Nosotras, como sindicato de clase, no podemos permitir en absoluto que se criminalice a nadie por de dónde haya nacido, ¿no? Hanna lo explicaba, y tú al principio de vuestras intervenciones. Y como sindicato vamos a defender a los trabajadores y trabajadoras, vengan de donde vengan, tengan el color de piel que tengan, son trabajadores y trabajadoras que están ejerciendo su trabajo. No quiero olvidarme, porque es muy importante, de dos, no me gusta llamar colectivos, pero de dos sectores de trabajadores y trabajadoras que han dado la cara en esta pandemia, que han sido declarados sectores esenciales, y que tenemos que valorar ese trabajo que han hecho, sobre todo estas mujeres que han estado cuidando de nuestros mayores, tanto en ayuda a domicilio como las trabajadoras del hogar. Son mujeres, en muchas ocasiones migrantes, que no son valoradas por el espectacular trabajo que hacen. También las trabajadoras de las residencias, también en muchas ocasiones migrantes, y el espectacular trabajo que han hecho durante esta pandemia de cuidar de nuestros mayores. Sin medios en muchas ocasiones, las empleadas del hogar, no me quiero extender, pero todas sabemos cuál es su situación en nuestro país. Creo que no podemos ya esperar nada más y ratificar ese convenio 189 de la OIT. Y digo esto porque son sobre todo mujeres y mujeres migrantes. Y creo que es importantísimo ponerles en el lugar que se merecen, tanto las trabajadoras del hogar como esa ayuda a domicilio, externalizada en muchas ocasiones, y sabemos muy bien de lo que hablamos, y que tienen que ser esos ayuntamientos que tienen que volver a remunicipalizar, y unos servicios públicos potentes, de calidad y con salarios dignos para esas mujeres, sobre todo, que han trabajado
cuando todas teníamos que estar en casa por la maldita pandemia, ¿no? Y creo que es fundamental poner en valor y que se ponga en valor su trabajo y sobre todo que se reconozca con un salario digno, ¿no? Y un empleo de calidad. Y nosotras no vamos a parar de reivindicar que tienen que tener y tienen que ser sobre todo las trabajadoras domésticas de servicio doméstico, empleadas del hogar, trabajadoras de pleno derecho, con prevención de riesgos laborales, que puedan denunciar sin miedo sus condiciones y con su derecho por esas aportaciones, como tú me decías, Luz, que ese 10% que aportan, pues ese derecho a tener prestaciones por desempleo y unas pensiones dignas. No nos podemos olvidar de que también tienen derecho a tener esas pensiones dignas. Muchas gracias, Cristina. Sí, compañeras doblemente invisibilizadas que muchas veces se quedan en la retaguardia y que, bueno, todas sabemos que nos ayudan de una manera increíble a cuidar lo más importante, que son las personas más frágiles y a las que más queremos también, ¿no? Y es muy importante. Caroline, dentro del observatorio habéis trabajado con las distintas administraciones públicas para dotar de instrumentos este papel tan importante que es la inclusión. Muchas veces, para que nos pongamos en situación, cuando, por ejemplo, una madre llega con sus hijos con sus hijos o con sus hijas a un centro educativo sin conocer el idioma, entonces no tiene acceso a las becas, no sabe cómo es el proceso, o sea, tiene muchas más dificultades para acceder, ¿no?, a la ayuda de la administración pública o a la sanidad o a los servicios sociales. Y en el caso del observatorio habéis puesto en funcionamiento programas para formar a los distintos cuerpos del Estado y a los funcionarios y funcionarias de las administraciones públicas para realmente hacer una política inclusiva, ¿verdad? Tienes que dar al micrófono. Apagué el micro otra vez para no hacer mucho ruido. Bueno, nosotros trabajamos en proyectos diversos de promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, ¿no? Y proyectos que tienen que ver muchas veces con la sensibilización y con la formación de funcionarios públicos, que pueden ser de funcionarios de la educación, de los sanitarios, de la policía. Y bueno, ahora os contaré algunas de las cosas que estamos haciendo, pero yo creo que hay una cuestión importante en todos esos cuerpos de la administración. Y os voy a contar un ejemplo. Yo recuerdo hace unos años, cuando yo trabajaba de epidemióloga en Coslada, que hubo un fin de semana que una pareja, que no me acuerdo de dónde era, no me acuerdo si era rumana pero era de un país del este, que tenía un niño que se le había puesto malito, que le había visto el médico el viernes y que luego el niño se puso muchísimo peor y se murió durante el fin de semana porque el centro de salud estaba cerrado. Y esas personas, claro, aquí sabemos perfectamente qué hacer, cogemos al niño y nos lo llevamos a urgencias. Entonces, hay cosas que no tienen que ver a lo mejor con una discriminación voluntaria, sino con una dificultad del manejo de nuestros sistemas, ¿no? O sea, si nosotros vivimos en Francia y de repente nos tienen que operar de algo, normalmente elegiremos venir aquí que sabemos cómo funciona el sistema, ¿no? Y que nos sentimos más cómodos porque entendemos qué cosas están pasando, ¿no? o cómo manejarnos. Entonces, desde el ámbito público, hay que ser capaces de ponerse en el lugar de esas personas y las dificultades que tienen, y que muchas veces no estamos haciendo cosas a propósito para que tengan dificultades, sino pero que hay que conocerlas para entenderlas y para saber cómo hacer, ¿no? Y ese ejemplo de Coslada, claro, a mí me pareció una historia absolutamente terrible, porque aquí cualquiera sabía cómo resolverla y ellos, pues su centro de salud estaba cerrado, pues esperamos al lunes a que venga el médico otra vez. Entonces, bueno, pues nosotros hemos trabajado en educación, nuestra parte tiene más que ver con la sensibilización. Llevamos años con un programa que se llama FRIDA, de prevención del racismo y la xenofobia en las aulas, por el cual trabajamos en colaboración con el Ministerio de Educación y luego con las comunidades autónomas para
sensibilizar a los directivos de las consejerías y de los centros educativos y también a profesores y profesoras de que verdaderamente, bueno, pues hay discriminación y hay que captarla y hay que darse cuenta de que las cosas están pasando, ¿no? Y bueno, yo recuerdo también alguna vez que, por ejemplo, no recuerdo si era en Melilla, que nos dijeron, no, si aquí no tenemos problemas de discriminación en el colegio. Y dije, bueno, pues es que a veces también hay que darse cuenta, ¿no? Y hace falta abrir los ojos y hace falta buscar las cosas para encontrarlas, que es lo que pasa a los médicos también. Si no buscas una enfermedad, no la diagnosticas, ¿no? Entonces aquí pasaría lo mismo, ¿no? Entonces con este proyecto, la verdad es que, bueno, tenemos un manual para la prevención del racismo y la xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas, que lo hemos ido presentando en las comunidades autónomas y que ahí se han presentado experiencias de distintos centros educativos también, pues para integrar a los niños de otros países, a los niños inmigrantes, para hacer tutelajes con esos niños. Bueno, verdaderamente hay experiencias magníficas en España, ¿no? Seguramente dependen más de cada claustro y del colegio, que ellos se pongan en marcha, que de un plan, del plan educativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también tiene sus inconvenientes, porque depende de las ganas que tenga la gente, pero verdaderamente hay cosas muy importantes. Llevamos mucho tiempo también trabajando con la policía. Desde hace años con el Ministerio del Interior, en el proyecto FIRIR, que fue para formar y registrar incidentes relacionados con los delitos de odio, ¿no? Y eso tuvo mucho éxito, fue muy bien, y desencadenó una serie de actividades que el Ministerio del Interior ha ido continuando, como ha sido el hacer protocolos para la policía, el modificar su sistema estadístico de criminalidad para incluir los incidentes de odio, porque si no incluimos los incidentes violentos que se hacen por discriminación, por intolerancia hacia otros, si eso no se persigue tampoco ni se visibiliza, también tenemos dificultades. Hay que sensibilizar, hay que trabajar en distintos ámbitos, ¿no? En la sensibilización y también en la persecución. Y luego ahora últimamente estamos trabajando, hemos seguido con otros dos proyectos, uno se llama Proximity y otro actualmente que se llama Clara, también en colaboración con el Ministerio del Interior y con la Policía Municipal de Madrid, donde se han elaborado herramientas y formación a policías locales para que puedan adoptar una filosofía de policía de proximidad, es decir, que trabajen al lado de la ciudadanía, que identifiquen sus problemas, que colaboren con esa ciudadanía en las soluciones y que pongan a las víctimas en el centro de su atención. Ahora mismo, en el proyecto este último Clara, están participando policías de Fuenlabrada, de Getafe, de Leganés, de Málaga, Salamanca, Pamplona, Elche, Madrid, y verdaderamente están haciendo comunidades de aprendizaje para ir montando, pues eso, el sistema y el conocimiento y la herramienta de policía de proximidad, y están súper comprometidos y la verdad es que están haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Y realmente eso es importante y es importante trabajar con las comunidades. Yo os voy a contar una cosita más. Recuerdo en el proyecto Proximity teníamos un socio que era la policía de Bradford, de una ciudad del Reino Unido que tiene una población muy diversa. Y en una ocasión me decía uno de los policías de Bradford, me decía, cuando ocurrió el atentado de Madrid del año 2004, del 11 de marzo, nos dijimos, es cuestión de tiempo que esto nos pase a nosotros. Tenemos que ponernos a trabajar en este tema, ¿no? Tenemos que ponernos a trabajar con todas las comunidades de nuestra ciudad, que son muchas y son muy diversas. Es que compartimos la oficina, por eso. Para evitar que cuando haya una situación de estas, nuestras comunidades se lancen las unas con las otras, ¿no? Y bueno, ellos han hecho muchísimas cosas, pero recuerdo cuando fue el atentado de Westminster, lo que hicieron fue irse allí con todos los líderes religiosos de Bradford, de las distintas comunidades, a rezar juntos. Como una señal hacia su ciudadanía de, bueno, nosotros estamos juntos aquí rechazando un acto violento que no nos gusta a ninguno, pero lo hacemos juntos y de la mano, por tanto, todo Bradford está unido en contra de esto, no los unos en contra de los otros, ¿no? Que a lo mejor son señales pequeñas, pero que al final, ¿no?, todas estas cosas que se hacen, como todo el trabajo que ha mencionado Cristina antes,
pues son muy importantes para mantener a nuestra sociedad cohesionada y en paz, ¿no? Y que cada uno pueda desarrollar su proyecto vital. O sea que ahí tenemos todos muchísimas cosas que hacer. Qué interesante, Caroline. Yo quería haceros, ya vamos a ir terminando, pero quería haceros una pregunta a las dos. Desde el nuevo programa, que ya hay una página web, yo soy serviciospúblicos.es, vamos a empezar a hacer formación con todas las personas de las administraciones públicas que quieran trabajar desde la perspectiva de la inclusión en los servicios públicos. Tienen una guía, materiales, vamos a trabajar en contra de los discursos del odio, pero sobre todo vamos a explicar cuáles son las causas del racismo y por qué se produce el racismo, porque no es algo natural, nadie nace siendo racista, homófobo o sexista, es una construcción cultural. Muchas veces cuando damos cursos, y esto lo sabéis muy bien las dos, desde UGT, con la financiación de la Dirección General de Migraciones, de Inclusión del Ministerio que acabamos de mencionar, nos encontramos en los centros educativos aulas realmente multiculturales, donde hay alumnos y alumnas de procedencias muy distintas. Y nos llama mucho la atención, tanto en las aulas como en los trabajos, que haya una segregación tan importante. ¿A qué me refiero? Solo un 1% de los escolares que tienen familia de origen extranjero, no aquellos, o sea, no solo aquellos que han llegado ahora, sino aquellos que han nacido en España, pero que tienen familiares, que sus padres, sus madres son de origen extranjero, llegan a la universidad, solo un 1%. Y las personas que trabajan de origen extranjero en este país se concentran sobre todo, tú lo decías, Cristina, en los cuidados, en las residencias, en ayuda a domicilio, en el campo y en el caso de los hombres también en la construcción. Sabemos que hay hombres y mujeres que han venido a este país con currículums excelentes y no podrán ejercer su trabajo porque no se les va a permitir ser médicos o ser ingenieros por diversas causas. Pero incluso aquellas chicos y chicas que han nacido en este país, hay miles de barreras por las que nunca van a llegar a la universidad. Esto es un racismo muy sutil, pero es una realidad. Y yo lo que os quería preguntar es, ¿la discriminación es por causa cultural realmente o es una causa económica y social? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, yo lo tengo clarísimo. La discriminación puede empezar a lo mejor que tú veas a esa persona por una causa cultural, pero en el fondo la discriminación claramente es por una causa económica. Y yo lo decía también, somos clasistas, podemos poner muchos ejemplos, pero también, claro, es importante, si las personas extranjeras que vienen a nuestro país tienen tantos problemas, por ejemplo, para homologar títulos, que en muchas ocasiones tardan hasta 3 años en homologar títulos que han estudiado en universidades de sus países, pues por eso tienen muchos problemas para... Ahora Vale. sí. Sí, tienen muchos problemas para poderlo homologar y por lo tanto tienen ese hándicap que tienen que empezar a trabajar de otra cosa, ¿no? Pero discriminación es una discriminación claramente económica. Ponemos un ejemplo, pero es el que más vemos claramente, jugadores de fútbol. Y ponemos ese ejemplo porque es el más claro que vemos. A ti y a cualquiera que le guste el fútbol, como me gusta a mí, pero si tú hablas con cualquier persona que le guste el fútbol, no se fijan de qué país ha venido, si ha venido de... Da igual, tiene una condición económica que tiene y por lo tanto lo que tú piensas es que juega bien al fútbol. Pues todos y todas deberíamos pensar lo mismo de la persona trabajadora que tengamos al lado, haya venido de donde haya venido. Es decir, o como empresario,
lo que a mí me tiene que interesar no es ver cómo exploto a esa persona o cómo me aprovecho de ella porque no conozca el idioma o, como Jacqueline decía, no conozca las herramientas que podemos conocer cualquier persona que haya nacido en España, ¿no? Y por lo tanto, lo que nos tiene que preocupar de esa persona es si es capaz de hacer su trabajo bien. Y eso es lo que tenemos y que tiene que abordar un empresario cuando contrata a un trabajador o a una trabajadora. Y obviamente hay que poner mayores facilidades para esa homologación de títulos y esas convalidaciones o, por ejemplo, como existe en nuestro país, pues el reconocimiento de la experiencia profesional y por lo tanto es muy importante. Pero también hay que hacer un hincapié, que por eso digo que en muchas ocasiones somos clasistas, de la migración cualificada y no cualificada. Es decir, si un migrante viene a nuestro país y deja su país, por algo será. Porque quiere buscar un futuro mejor, porque su país es perseguido o perseguida por algo será. Nadie porque sí abandona a sus familias, a sus amigos, a su entorno, dijéramos, de confort, para venir a otro país que en muchas ocasiones no conocen el idioma, a intentar buscar un futuro mejor para él o para su familia. Y por lo tanto, tienen que tener esas oportunidades de aquellas personas que tengan cualificación o experiencia profesional que pueda ser reconocida rápidamente para que puedan empezar a ejercer su profesión. Puede que no tengas un título, pero puede que lleves muchos años trabajando y tienen que reconocerse esa experiencia profesional. Pero aquellas personas que vienen a nuestro país sin cualificación, tenemos que ser capaces de esa inclusión que tú decías, eso es incluir, que incluirlas dentro de nuestro sistema y que puedan formarse con las mismas oportunidades que cualquier españolito o españolita de a pie, como a mí me gusta decir siempre. No tenemos que fijarnos tanto en de dónde hemos nacido, sino dónde estamos viviendo. Si estamos viviendo en nuestro país, si estamos viviendo en España, todas y todos tenemos que tener las mismas oportunidades de acceder y de ser y de llegar a donde queramos. Seamos quien seamos. Lo hablamos muchas veces, Luz, entre hombres y mujeres, pero en este caso entre personas que hayan nacido en España y no, o como tú decías, personas que hayan nacido en España pero que lamentablemente seguimos discriminando, o te decía ese chaval, ¿no? De ¿por qué sigo siendo migrante si yo ya he nacido en España? Y yo muchas veces pongo ese ejemplo de que muchas veces te atienden a alguien que por sus rasgos ves que es de origen, que no es español, pero ves la edad que tiene y dices, seguramente ha nacido igual donde haya nacido mi hija, mi hijo o donde he nacido yo. Por lo tanto, esa oportunidad de cada uno expresarse y ser como quiera, donde quiera y llegar a donde quiera, es nuestro deber de incluirlos y de dársela. Muchas gracias, Cristina. Caroline, ¿cuándo vamos a ver, no sé, a profesores de origen africano en la universidad, a cirujanos de origen ecuatoriano? ¿Cómo rompemos estas barreras para que tengan las mismas oportunidades y aporten esta riqueza humana que todos los seres llevamos con nosotros? Bueno, como decía Cristina, la gente que viene de fuera realmente, normalmente la gente que está viniendo aquí, los inmigrantes económicos, es gente joven, es gente que viene con un proyecto vital y que viene con muchas ilusiones. Y no son ni los más tontos, ni los más pobres, ni los que tienen menos salud de su país, sino todo lo contrario, ¿no? Son gente muy valiente, porque emprender ese cambio de vida pues es difícil. En salud se habla de los determinantes sociales de la salud a la hora de tener en cuenta por qué enfermamos. O sea, hay una parte que son los determinantes sociales, que son las condiciones del sitio donde vivimos, las condiciones de dónde trabajamos y a qué estamos expuestos, el barrio en el que crecemos o que envejecemos, ¿no? Y todo eso influye en cómo enfermamos, ¿no? Y está claro que las personas que tienen un nivel socioeconómico más precario tienen unas peores condiciones de todo tipo, ¿no? De vivienda, de exposición a lo mejor a productos tóxicos en el trabajo o a estrés.
Y esos condicionantes sociales influyen no solo en la salud, sino en toda la vida, en el desarrollo vital de las personas. Y también, como se ha mencionado ya, las personas inmigrantes en España están ocupando las escalas más bajas de las profesiones, ¿no? Las escalas laborales más bajas. Entonces, sus hijos ahí tienen inconvenientes también, porque, bueno, pues por un lado, si viven en sitios más pequeños, tienen menos acceso ahora a tecnologías, por ejemplo, en la situación de COVID, o la situación económica de su familia es peor, o en el caso de los inmigrantes muchos viven solo con un padre, ¿no? con uno de los dos padres, con lo cual también les pueden apoyar menos. Ahí tienen una desventaja, ¿no? Una desventaja importante. De manera que aquí tenemos que trabajar, yo creo que en todas las políticas, ¿no? Nosotros decíamos salud en todas las políticas, pues inclusión en todas las políticas también, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, las medidas que se han ido haciendo en nuestro ministerio y en la Secretaría de Estado de Migraciones para facilitar la regulación, para facilitar el agregamiento familiar, el ingreso mínimo vital, todo eso que facilita un poco desestresar a las familias y que puedan vivir un poco mejor, también ayuda a los niños y a los estudiantes, ¿no? Nosotros, por otra parte, hemos hecho un estudio de la integración de los hijos de inmigrantes en el mercado laboral, comparado un grupo de jóvenes de 19 a 29 años, comparado con un grupo de jóvenes españoles, ¿no? Y bueno, efectivamente, los jóvenes españoles acceden a la universidad en ese grupo. Tú has hablado del 1%, yo ahora estoy hablando de una cohorte muy concretita. El doble que los inmigrantes, ¿no? Un 30 y un 60%, ¿no? Pero incluso todos los que son universitarios, tanto nacionales como de origen inmigrante, los españoles acceden a puestos técnicos y profesionales en un 40% y los inmigrantes en un 20%, o sea, el doble otra vez. Y ahí hay muchas cosas, ¿no? Hay cosas como a lo mejor, bueno, pues puede haber una dificultad en los medios que se utilizan, ¿no? El ya pensar que vas a ser discriminado y utilizar medios familiares para buscar trabajo, o la discriminación propia de las empresas, por eso lo que decía Cristina de que hay que trabajar con las empresas en la gestión de la diversidad y que eso sea un valor empresarial es importante, ¿no? Entonces, una cosa curiosa que ocurre con estos jóvenes, que además de hacer el estudio luego se les encuestó, es que cuando ellos son discriminados por su origen en un puesto de trabajo, porque tienen un nombre pues, que claramente suena extranjero, atribuyen la discriminación a cualquier otra cosa antes que a pensar que es por su origen nacional. Hay que estar indagando mucho para que al final, en algunos casos, se den cuenta de que, pues es que a lo mejor es porque me llamo Mohamed, ¿no? Ellos han nacido aquí, se sienten españoles, piensan que tienen los mismos derechos, como es obvio, y entonces en una situación así te cuesta mucho comprender por qué te puede discriminar a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que es importante trabajar desde todos los ámbitos, ¿no? No es una cosa que se resuelva fácilmente, ¿no? Pues hemos dicho desde las estructuras administrativas tenemos que trabajar y tener en cuenta cada vez que hacemos algo, ¿no? Igual que se pone el género como un eje transversal en todas las políticas, pues esto también lo tenemos que poner como un eje transversal para pensar en ello y para pensar qué cosas tenemos que hacer para evitar bueno, pues que se discrimine y que la gente inmigrante esté en una situación peor. Al final, que haya desigualdades no nos beneficia a nadie, ¿no? Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, con el tema del COVID, toda la gente que no tiene acceso al sistema sanitario. Alguien podrá pensar que el problema de los que no lo tienen, pero no es verdad, el problema es para todos al final. El problema es para todos porque hay mucha más gente enferma, porque esa gente enferma también deja sus trabajos, porque la enfermedad se extiende mucho más y afecta a todos. O sea que el que haya grandes diferencias o el que haya personas que están en situación de exclusión o de pobreza no es un problema de ellos. Es un problema, por un lado, las soluciones de la sociedad y por otro lado, en los que somos más privilegiados, también es un problema para todos al final, ¿no? Y tenemos que intentar tener una sociedad cohesionada y una sociedad en paz, que es la única manera de
de hacerlo, ¿no? Cuanto más igualitaria sea la sociedad y cuando más nos ayudemos los unos a los otros y podamos aportar todos todo nuestro potencial, ¿no? Muchas gracias, Caroline. Muchas gracias, Cristina. Qué interesante. Se nos acaba el tiempo con mucho, lo siento, pero es que era muy interesante escucharos. Y yo me gustaría recoger de vosotras y de la Secretaría de Estado una idea. La hemos reflejado en el proyecto que estamos trabajando, en la página web yo soy serviciospúblicos.es. Los servicios públicos son diversos como es la sociedad y la idea que quiero recoger y que habéis expresado muy bien es que no puede existir una democracia si no hay realmente una igualdad de oportunidades y si no hay realmente una convivencia basada en el respeto a la diversidad. Y querría añadir por vuestras palabras también, porque me parece muy interesante, que no se trata de las personas migrantes, personas autóctonas. Vuelvo a repetir, todas, todos somos diversos, somos diversas, todas, todos tenemos orígenes diversos, todas, todos tenemos muchas cosas que aportar y yo creo que tanto en UGT como en el observatorio se subraya mucho esta idea de que somos una sociedad diversa y que esa diversidad realmente nos enriquece como personas y nos ayuda a vivir en un mundo cada vez más conectado, donde somos ciudadanas y ciudadanas universales, ¿no? Cuanto más valores, más conocimientos, más encuentro haya, pues mejor será para el planeta en el que vivimos. Y no se trata de diferenciar, como habéis ido comentando, entre ellos y nosotros, entre ellas y nosotras, sino que para todos y para todas la diversidad sea un valor. Muchísimas, muchísimas gracias. No solo es un orgullo estar con vosotras, sino que os admiramos muchísimo y agradecemos mucho el trabajo que hacéis y seguimos en yo soy serviciospúblicos.es y esto es Encuentros en la Red. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias. Bravo.